Que le damos las muy buenas tardes y le preguntamos qué tiene América TV a esta hora en nuestro sitio. Eric. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Y antes de pasar a lo que tenemos en la portada de nuestra página web, queremos informarle una noticia de última hora. En estos momentos, en los que estamos aquí, hay protestas, fuertes protestas en Cuba, en el Cerro y Arroyo Naranjo. Es lo que nos ha llegado desde Cuba. Tenemos los videos. Hay que estar bien atentos a estas protestas. Sí, hay protestas en la calzada del Cerro. Me dicen que hay personas que han salido a manifestar su enojo tras más de 40 horas sin electricidad. Protestas también que hubo ayer en mi provincia, en Holguín. Toda esta situación muy candente en Cuba. Específicamente en el Cerro han bloqueado una de las calles principales, así que estamos siguiendo esta noticia y pronto vamos a presentarle imágenes. Pero ya la gente está cansada, bro. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es muela y muela y muela. Es demasiado, ¿ya? Aquí no hay revolución ni nada. Y lo que es una involución de pinga. O involución y represión es lo único que es esto, ¿ya? Está echando a meter la comida de la gente. Nadie le importa nada. No, olvídate de eso. Ni van a venir. No, sí van a venir. El país está viviendo una situación excepcional que está marcada por dos eventos fundamentales y que son muy complejos. Por un lado tenemos una emergencia energética. Cuba cerró escuelas, industrias no esenciales y envió el viernes a empleados públicos a sus casas como parte de un plan de emergencia eléctrica para controlar los apagones que ahora superan las 12 horas diarias para millones de personas en la isla caribeña. El país ha sido testigo de sucesivos apagones dramáticamente prolongados, incluso para una isla acostumbrada a sucesivos periodos de escasez. Provincias enteras se han quedado sin luz durante horas y muchas localidades fuera de La Habana funcionan con menos de 6 horas de electricidad al día. El primer ministro, Manuel Marrero, culpó de la crisis actual a una tormenta perfecta bien conocida por la mayoría de los cubanos, el deterioro de la infraestructura electroenergética, además de la escasez de combustible y el aumento de la demanda. Cuba atraviesa una situación muy dura en los últimos días, admitió en la televisión Alfredo López, director de la Unión Nacional Eléctrica de Cuba. Buenas tardes, cubanos. Una tarde lluviosa, un poco gris, pero hermosa, desde aquí dentro de Cuba. Y aquí estamos para una nueva catarsis, donde voy a decir lo que a muchos no les gusta escuchar, a otros no le conviene escuchar y a otros no les interesa escuchar. Pero yo de todas formas voy a decir lo que por cubano y vivir dentro de esta isla estoy obligado a decir. Hemos salido se ha salido un poco del colapso del sistema eléctrico de Cuba. Pero como dice un corito bíblico, basado en el capítulo 6 de Lucas, versículo 48. Construye tu casa sobre la roca. Y el corito dice, construye tu casa sobre la roca y durará. Construye tu escuela sobre la roca y durará. Construye tu vida sobre la roca y durará. Bueno, yo no sé cantar, pero ese es el contenido del corito. Y el versículo bíblico dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué tiene que ver esto con el colapso del sistema eléctrico? ¿Qué relación tiene? Bueno, vamos a buscarla. El colapso del sistema eléctrico no es casualidad, ni tampoco producto del embargo, como los medios oficialistas pretenden hacerlo ver. El sistema eléctrico comenzó a colapsar desde el mismo 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia y excluyendo a Dios. Comenzó desde el mismo instante en que comenzó, valga la redundancia, a destruir la propiedad privada y mediante el robo por y con la fuerza hacer la propiedad del Estado, que es como decir su propiedad y de los que junto con él tomaron el poder. Cubanos,
no ha sido el único sistema colapsado en Cuba. Paso a paso han ido colapsando todos los sistemas, desde pequeñas industrias hasta las más grandes. Entre las industrias colapsadas se encuentra la mayor que tenía Cuba, la industria azucarera, de la cual dependían otras pequeñas industrias, además de ser la principal fuente de entrada de moneda dura al país. Así ha colapsado también la agricultura, la industria agropecuaria, donde se encuentra la rama porcino, avícola, ganadera y de estas todos sus derivados. De los sistemas podemos agregarle el sistema educacional y de salud, los más mencionados como logros por la revolución de Fidel Castro. Y digo revolución de Fidel Castro porque aunque la revolución se hizo con el pueblo, no ha sido la revolución para el pueblo, sino la revolución para oprimir al pueblo. Aquella frase de la revolución de los humildes y para los humildes era solo una trampa en la que cayó más del 90% de esos humildes que han contribuido hasta ahora, equivocada y desgraciadamente, a fortalecer esa trampa. Su propia trampa de la que hoy, aún después de 65 años y la desaparición del creador, no saben salir. ¿Y por qué el sistema castrocomunista ha fracasado y continúa haciendo colapsar toda la nación? En primer lugar, la revolución ha sido basada en la violencia. Violencia para tomar el poder y violencia para mantenerlo. El castrocomunismo ha sabido sembrar y cultivar muy bien el odio, el desprecio, la animadversión entre cubanos. Es increíble. Cubanos desposeídos enfrentando a cubanos desposeídos. Cubanos corruptos y sin moral enfrentando a cubanos menos corruptos y con algo de moral. Cubanos ladrones enfrentando a cubanos con algo de honestidad. Cubanos víctimas enfrentando a cubanos víctimas también. Ese mecanismo de manipulación de conciencia basado en la psicología de masas no solo ha sido empleado en el pasado. Hoy, debido a la enajenación generalizada de la sociedad, permanece vigente. El cubano busca la culpa de su estado calamitoso en otro cubano, ya sea de dentro de Cuba o de fuera de Cuba. Y producto del adoctrinamiento y la enajenación, el gobierno intenta hacer creíble sobre los Estados Unidos o el capitalismo. Ese mismo capitalismo del cual viven y disfrutan mientras el pueblo permanece viviendo con cientos de penurias y en la miseria. El castrocomunismo se forjó mediante el robo, con y por la fuerza. Desde que Fidel Castro se afianzó en el poder, comenzó el latrocinio, bajo supuestos planteamientos de justicia social, donde se pretendía hacer creer que las propiedades robadas pasaban a manos del pueblo, que el pueblo sería su dueño. Ese es el origen del supuesto bloqueo, que no es más que una medida justa por parte de los Estados Unidos, y mal cumplida, por cierto, de parte de ese mismo Estado. Al ladrón, cuando no se le puede castigar, por lo menos no se le acepta el robo, no se le legaliza y se trata de imposibilitarlo de nuevos actos vandálicos. En segundo lugar, el falso socialismo o el castrocomunismo, para mencionarlo con nombre propio, ha sido concebido, concretado, armado y formado sobre utopías, sobre cientos de mentiras, fraudes, hipocresías y falsas promesas para no ser cumplidas. Esto siempre con la mayor promesa creada, para mantener la esperanza de que hoy no, pero en el futuro se cumplirá. Así han pasado las generaciones, haciéndolas ineptas e infructuosas, mientras la nación se arruina y la élite gobernante disfruta de las mieles del poder, lo mejor de nuestra isla huye. En tercer lugar, se ha sometido siempre, y esta consideración aplicando la economía política del marxismo, extraída por Marx de la práctica capitalista. Digo,
sometida a la base económica, a la superestructura política, sin valorar que los pueblos no colocan en la mesa un plato de política para alimentarse y que no se visten con ropas del fanatismo político del sistema gubernamental que los oprime, ni que tampoco habitan y crean una familia en un techo de politiquerías del Estado poder, y que no arreglan las calles y recogen las basuras con politiquerías basadas en egolatrías de gobernantes corruptos. Se olvidaron que con política no se le da mantenimiento a las termoeléctricas, ni se hacen dólares para comprar el petróleo. Con política no se produce. Esto ha sucedido en Cuba y se continúa pretendiendo hacerlo continuidad hasta lograr que todo colapse. Y esto porque nosotros, el pueblo, lo hemos permitido. Mentira tras mentira por los medios de difusión masivas, todos en manos del gobierno, controlados por el gobierno. Lo peor es que continúan elucubrando mentiras con la única intención de mantenerse en el poder. Creo que es hora de que esto acabe, y si no es por entendimiento de los gobernantes, que sea por la rebelión de los gobernados. Y sí, he dicho rebelión, pero rebelión pacífica. Ellos tienen armas, nosotros los componentes del pueblo de abajo y adentro estamos mejor armados. Nuestras armas son la razón, la justicia y los derechos que nos ha dado Dios sobre esta tierra, y ningún ser humano en particular o gobierno en general tiene el derecho de privarnos de ellos. En cuarto lugar, el sistema gubernamental implantado por Fidel Castro y el Partido Comunista lo han basado en un régimen dictatorial en lugar de aplicar la democracia y dejar que fluyan libremente las ideas de todos los cubanos. Dejar que corra y se expanda la libre expresión y que el río transparente del talento inunde la isla y la creatividad, y sin límites políticos abran los grilletes del progreso de la nación. Estamos obligados a dar un salto, a sacarlo todo del círculo de la revolución, a liberar a Cuba del gobierno opresivo. Cubanos, este colapso del sistema eléctrico que viene sentando sus bases después de 1959 se repetirá. La escasez de petróleo se repetirá por la necia conducción por parte del gobierno de la sociedad. Cuba de 1959 hasta esta fecha ha sido una gran crisis, lo que por momentos es más fuerte y en otros más débiles. ¿Y todo por qué? Porque hemos permitido que necios ocupen la dirección del país, porque hemos tenido miedo a enfrentarnos a la dictadura, decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos abiertamente. Hoy hubo un colapso general en el sistema eléctrico. Desde hace años está habiendo un colapso general en todos los sentidos de la sociedad. Colapso que hace huir a los cubanos, a las fuerzas más jóvenes y productivas, a prestar servicio y a realizarse a países extranjeros, porque la dirección del gobierno cubano no se lo permite. Gobierno mentiroso, ladrón, defalcador de las riquezas del pueblo, de lo que produce el pueblo, y pretenden aún continuar abusando, continuar explotando, continuar viviendo en la opulencia mientras el pueblo vive en la miseria. Es hora ya de sacudirnos el yugo que nos han impuesto, que nos ha impuesto la revolución de Fidel Castro, y que el fruto podrido del árbol de la revolución caiga a la tierra y se desintegre. Han ocurrido en Cuba diversas protestas, rebeliones aisladas. Traten de unirse los barrios, de compactar todos los sentimientos y de todos los cubanos, porque ya ni los mismos que forman el Partido Comunista y las élites gobernantes de nivel medio hacia abajo creen en lo que están haciendo. Es muy difícil, y esto es un mensaje al gobierno, gobernar a un pueblo
cuando no quiere ser gobernado. Es muy difícil conducir a un pueblo cuando los necios, los estúpidos que lo conducen, no dan muestra de progreso. Y ese pueblo no quiere ser conducido por esos necios, desarrollando una política estúpida solo para mantenerse en el poder. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo el castrocomunismo! Ellos gobiernan porque nosotros, el pueblo, se lo permitimos. ¡Viva Cuba libre de castrocomunismo! ¡Váyanse del poder antes que terminen de hundir la nación! Pero de hundirla no como esas palabras vanas que ustedes han dicho, hundirla en el mar. No, se hundirá profundizando esta crisis que está llegando al final y al límite de todo. Si no han sido capaces de hacer progresar la nación, entréguensela al exilio, a los que expulsaron de acá, que están preparados y tienen suficiente capacidad para conducir esta Cuba con independencia y con libertad al progreso, a la realización y volverla a convertir en la perla del Caribe. ¡Váyanse! Y los políticos no piensen en el día de mañana. El día después vendrá, como sea vendrá, y ya veremos.